especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Hoy, con otro tema que demuestra que esto que yo digo es absolutamente cierto, razón por la cual nosotros no podemos soslayar lo político, nosotros no podemos pensar que es que la política, porque eso se ha convertido en parte del imaginario colectivo, que es que la política es de corruptos, de ladrones, que la política es para esos, algunos incluso con expresiones tan despectivas como esas ratas. No, la política tiene que ver con absolutamente todo, hasta con el aire que respiramos, digo yo, porque saben ustedes que las políticas ambientales se toman precisamente en el alto gobierno y también, por ejemplo, los organismos de control están pendientes, las contralorías, por ejemplo, la Distrital de Medellín, por ejemplo, está atenta permanentemente a cómo desde el punto de vista ambiental la administración de Medellín desarrolla sus actividades. Entonces, ahí está. Yo seguiré insistiendo en que no podemos soslayar lo político. Y vamos con este tema que tiene que ver con el bolsillo de los colombianos, que tiene que ver con la economía nuestra y que parte precisamente de una propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Hace algunos días planteó en un congreso en torno a la reactivación económica del país, planteó la propuesta de inversiones forzosas. Y por supuesto, como pasa también en este país, político y politiquero polarizado, pues eso generó una tremenda controversia. Y pues a nosotros se nos metió en la cabeza que hay que aclarar, como siempre queremos hacerlo aquí en Sinergia Informativa, ayudar a entender. Por eso hoy hemos invitado para hablar de inversiones forzosas precisamente, que todavía no ha sido radicado como proyecto de ley, pero así será. Hemos invitado al contador público y abogado con magíster en tributación y política fiscal, Wilmar Campo, para que nos dé algunos elementos para entender esta propuesta del presidente Gustavo Petro. Wilmar Campo, bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muy buenos días, hombre. Agradecido nuevamente por la invitación y pues un saludo muy cordial para usted y todos los que están pendientes de este programa. Muchísimas gracias. Y voy a empezar con la Constitución Política de Colombia, y ello también refuerza el discurso mío permanente de que no podemos soslayar lo político y lo administrativo. Hombre, que es que ese presidente nos gusta o no nos gusta. En todo caso, es el presidente de Colombia y constitucionalmente tiene algunas potestades, como la siguiente. Veamos este artículo de la Constitución Política de Colombia. Es el artículo 154 de nuestra Carta Política, que dice que las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras. Se refiere a la Cámara Baja, Cámara de Representantes o Cámara Alta, Senado de la República, a propuesta de sus respectivos miembros. Del Gobierno Nacional, estamos hablando del Ejecutivo en cabeza del presidente Gustavo Petro, de las entidades señaladas en el artículo 156, bla, 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 etcétera. Esto que están viendo ustedes ahí es un mandato superior. Entonces lo pongo ahí para que Wilmar Campos nos diga lo que se hará en torno a esta propuesta del presidente Gustavo Petro a propósito de las inversiones forzosas es de su potestad. No es un cuento, no es un capricho. Él tiene toda la autoridad. Wilmar. Así es, Roger. Como usted lo indica, la Constitución Política, por ahí en ese artículo 154, más precisamente en el inciso segundo, señala que es potestad del gobierno la iniciativa legislativa en materia tributaria. Esto para decir que precisamente es una de las alternativas y de las herramientas que brinda la Constitución Política al Ejecutivo en el desarrollo de la política fiscal. La política fiscal entonces está en cabeza del Ejecutivo y a él le corresponde por mandato constitucional hacer esas propuestas, esas iniciativas parlamentarias que se llevan a discusión obviamente al Congreso, pero que tienen que ver con materia de impuestos y precisamente es lo que queremos hablar hoy acá, esas alternativas que brinda esa política fiscal en cuanto a medidas que se pueden tomar alternativas a lo que plantea el gobierno como inversión forzosa.
Sí, señor, y usted lo ha dicho. Aquí vamos a venir, hemos venido aquí con Wilmar Campo a hablar de alternativas frente a la polarización que existe y la controversia que se ha generado. Entonces, él, que es experto, como ustedes ya lo acaban de escuchar, tiene unas propuestas. Y eso es lo que vamos a conversar con él hoy. Pero antes, quiero el contexto, ya desde el punto de vista constitucional, les conté de qué trata o por qué el presidente de la República se atreve a hacer el planteamiento, pero el contexto tiene que ver con que esto lo propuso, vuelvo y lo digo, el presidente Gustavo Petro en un foro de reactivación económica denominado Confianza para Crecer, que se llevó a cabo en Manizales, y en él pues dijo que iba a presentar una iniciativa al Congreso de la República para impulsar la economía a nivel nacional y que esa propuesta consistiría en movilizar una parte del ahorro depositado, que ahí el tema que genera controversia, el ahorro depositado en los bancos para invertirlos en proyectos de producción nacional. Que esta ley estaría acompañada además de es una ley esta, la de las inversiones forzosas, de otra, de la ley de financiamiento para lograr una transición hacia esas inversiones forzosas. Pero entonces, antes le pregunto a usted, Wilmar, cuando digo el ahorro que hay depositado en los bancos, ¿es el ahorro de quién? ¿Es el ahorro de la gente, que es lo que ha generado el malestar? Claro que sí, Roger, es el ahorro de la gente porque finalmente ¿dónde queda depositado ese ahorro? Ese ahorro queda depositado en las entidades financieras. Acordémonos que los bancos tienen dos funciones básicamente. La razón de ser del banco es que captar dinero para colocarlo. Entonces, la captación que realiza la banca es del ahorro que hacen las personas privadas que pues por su voluntad deciden acudir a quien sabe hacerlo, que es el banco, manejar esos recursos. Y en consecuencia, el banco no se puede quedar con los recursos, sino que los tiene que colocar. Ahí es donde entra la estrategia que propone el gobierno de la colocación. Entonces, el gobierno va a decir en ese proyecto de inversiones forzosas, usted banco queda obligado a colocar esos recursos en un porcentaje tal en este mecanismo de inversiones forzosas y se le va a reconocer una tasa X y entonces usted va a tener esa obligación. El banco tendrá que obedecer porque es un mandato legal, pero ¿qué pasa? El banco no pierde, porque el banco, si bien es cierto, le va a entregar al gobierno por mandato legal esos recursos a una tasa X, lo que va a hacer el banco es tratar de recuperar ese ingreso que no percibió por una mayor tasa en un crédito mayor Ya. en los consumidores, lo cual va a generar obviamente un encarecimiento del crédito para el resto de la población que no fue objeto del beneficio a donde va dirigida la medida. Eso por un lado. Muy Y bien. por el otro, lo que Démela más ahí, genera démela ahí, malestar. démela ahí. Démela ahí, por favor, Wilmar. No me lo diga todo, no me lo diga todo. Esos son pues algunos de los aspectos, digamos, negativos o consecuencias que se plantean a propósito de la propuesta del presidente Gustavo Petro. Y digo, déjemelo ahí porque vamos a hacer un corte para mensajes y volver con él y estas explicaciones que son técnicas, no políticas, y que por tanto vale la pena que las tengamos en cuenta. Hagamos un corte y hablando de contribución, pues el bienestar que está brindando la alcaldía de Sabaneta a propósito del pago de Industria y Comercio y Predial. Buenas noticias para los sabaneteños. Tenemos alivios tributarios en impuesto de industria, comercio e impuesto predial, el cual consiste en el descuento del 70% en los intereses causados a la fecha. Desde hoy y hasta el próximo 30 de septiembre podrás acceder a este beneficio. Puedes realizar tus pagos en el primer piso de la administración municipal. Bueno, yo nos estaba diciendo, Wilmar Campo, nuestro invitado, acerca de, nos estaba hablando acerca de las consecuencias de esa propuesta de inversiones forzosas del presidente Gustavo Petro. Y yo ayudo con esta diapositiva que, según algunos expertos, hace parte precisamente de esas consecuencias. Una,
dicen algunos, reduce la capacidad de las entidades financieras de otorgar créditos. 2, pueden subir la tasa de interés de los préstamos de los usuarios tradicionales del sector financiero, que lo estuvo planteando Wilmar Campo. 3, reducen las utilidades y la rentabilidad de los establecimientos de crédito y de los bancos. Y en un contexto como el que hoy se está viviendo, según algunos expertos, en torno a que 11 bancos tienen utilidades en rojo, pues esta propuesta obviamente no representa un buen panorama para la recuperación de esa estabilidad financiera de esas entidades bancarias. Entonces, Wilmar Campo, pues, por lo que vemos, las consecuencias no son las mejores, va más allá de lo político, por lo que estamos entendiéndole a usted y con base en esta diapositiva que nosotros presentamos de expertos que han hablado sobre el tema. Roger, y como te decía antes del break, el otro impacto negativo que plantea y que se ve en el ambiente y que genera el rechazo de la gente, o el rechazo de todos los que tenemos una visión clara de las cosas, es que precisamente no es bueno que esos recursos lleguen directamente al gobierno nacional. Ya el ministro Bonilla estaba hablando esta mañana en los medios de una cifra cercana a los 80 billones de pesos que podrían tener entre ciernes, que podrían llegar por esta vía. Eso es un peligro enorme porque ya sabemos, digamos, los antecedentes que hay en este gobierno de los temas de corrupción y de la mezcla de los temas ideológicos con los temas políticos y técnicos. Eso es un peligro realmente. Entonces, yo creo que no es bueno que quien no tiene la experticia, ni la confianza, ni la idoneidad para manejar estos recursos lo haga. Y si se trata de que se puedan irrigar esos recursos, pues lo pertinente es que se deje en manos de los expertos, es decir, de la banca privada, y que se den los mecanismos para que eso confluya de esa manera, pero no que esos Sí, recursos señor. lleguen directamente al erario público. Sí, señor. Oiga, Wilmar, en su boletín tributario usted habla, a propósito de la política fiscal como herramienta a cargo del gobierno, que ya lo dijimos, habla de 4 propósitos, entre varios, que tienen que ver con esto. A ver, háblenos ahí rápidamente de esos propósitos. Claro que sí, Roger. Habíamos hablado inicialmente que la Constitución le brinda esa herramienta al gobierno nacional y dentro de las posibilidades que brinda la política fiscal, yo destaco en el boletín 4, por ejemplo, la redistribución de la riqueza, que es muy importante, que tradicionalmente se hace a través de la asignación de subsidios y recursos por la administración de los tributos y de los impuestos nacionales. Esto pues es una herramienta, una alternativa. Otra ventaja de la herramienta del uso de la política fiscal es la posibilidad de otorgar beneficios fiscales o beneficios tributarios a ciertos sectores de la economía que pretenda, digamos, sacar adelante, como es lo que se está discutiendo en este momento. Otra posibilidad que brinda la política fiscal es la de modificar o de crear nuevos tributos, sin necesidad de llegar a estados de excepción, por ejemplo, porque eso es una herramienta independiente para enfrentar situaciones excepcionales como fue la pandemia. La política fiscal le permite al gobierno establecer una modificación o una reasignación de las cargas fiscales y pues eso completamente y válidamente lo puede hacer a través del Congreso de la República, entre otras pues herramientas o alternativas que brinda la política fiscal, Roger. Muy bien. En todo caso, ante la situación que políticamente se ha generado en el país, vuelvo a hablar de controversia, vuelvo a insistir mucho en ello, qué pena que diga tanto que es que hay polarización, porque es que ello ha llevado al país a que se divida en 2 bandos, en los que creen y en los que no creen, dependiendo de dónde es la propuesta, en este caso la propuesta del gobierno nacional. Entonces la oposición, y a través de todas sus redes y de todos sus medios, pues generan un malestar entre los colombianos que obviamente creen en lo que plantea esta postura en contra de la otra, que es en este caso la del presidente Gustavo Petro. Pero lo cierto es que, por eso está con nosotros Wilmar Campo, sí puede haber unos temores claros y concretos en esta propuesta de las inversiones forzosas, porque cuando le dicen a uno que se van a meter con el ahorro de cada uno de nosotros, es como que si en efecto nos metieran la mano al bolsillo. Y bueno, esto pues nos pone en alerta
y nos lleva a que entonces pensemos qué otras alternativas hay. Y por eso es que está con nosotros hoy nuestro invitado Wilmar Campo, quien es contador público y es abogado especialista en temas tributarios. Pero vamos a hacer un corte para mensajes y cuando volvamos, entonces vamos a escucharlo a él y lo vamos a ver en pantalla. ¿Cuáles son esas propuestas alternativas que propone él desde su leal saber y entender y desde su experticia? Ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Bueno, y aquí están las propuestas alternativas de reactivación económica que Wilmar Campo propone a esa propuesta de inversiones forzosas. Ahí están en pantalla. Uno, ofrecer un subsidio a la tasa de interés con destino a créditos a sectores que pretendan apoyar en su reactivación. Dos, otorgar una renta exenta parcial en relación con los ingresos que obtengan las entidades financieras en la aplicación de tasas preferenciales para los sectores económicos a los que se pretenda dirigir la medida. Tres, otorgar una deducción teórica extendida en relación con los costos de financiación a las tasas preferenciales, a las entidades a las que se pretende brindar apoyo en su reactivación. Cuatro, permitir que se otorguen descuentos tributarios a las entidades financieras que irriguen créditos a tasas preferenciales previamente definidas con el propósito de apoyar la reactivación de los sectores a los que se pretenda apoyar. Cinco, que en caso de otorgar estos descuentos tributarios se permita el mecanismo del traslado de los mismos hacia los accionistas de la entidad financiera beneficiaria del descuento para que el efecto de la medida no se transforme en un dividendo grabado, perdiendo interés esta medida como ocurre actualmente. Entonces, 5 de 10. Rápidamente, un comentario sobre una o dos que a usted le crea que valga la pena, Wilmar Campo. Bueno, Roger, en esta primera parte podemos decir, para resumir, que los beneficios de la política fiscal permiten, uno, otorgar beneficios a quien otorga el subsidio directamente. Dos, otorgar beneficios a la entidad que recibe el subsidio. Y tres, como se plantea el numeral quinto, que va de la mano con el anterior y el siguiente, que ese descuento tributario sea posible para la entidad que otorga el descuento en la tasa, pero que se traslade al socio, como dice en el punto 6, que la ley lo permite y que sea un beneficio realmente atractivo. Porque si no, el descuento tributario, mirándolo desde el punto de vista solamente en efecto de quien lo recibe, se vuelve un dividendo grabado para el socio de la empresa. Entonces la propuesta va en camino a que no se afecte al socio del banco, el inversionista. Muy bien. Veamos los otros 5 aspectos que usted propone como alternativa a este proyecto de ley aún no radicado del presidente Gustavo Petro en torno a las inversiones forzosas. 6. El propósito del traslado del descuento tributario a los socios o accionistas se puede hacer porque así lo permite el literal B del numeral del artículo 49 del Estatuto Tributario. 7. Reducir tarifa del impuesto de renta para las entidades financieras sobre las ganancias que se obtengan producto de la colocación de los créditos en las líneas que se pretendan apoyar en su reactivación. 8. Establecer bonos de reactivación económica que procuren recursos dirigidos por la banca privada en créditos blandos a los sectores que se pretenden activar. 9. Reducir las tarifas del impuesto de renta o establecer tarifas diferenciales dirigidas a las empresas que desarrollen actividad económica de los sectores que se pretenden reactivar. Y 10. Reducir tarifa del impuesto de renta a dividendos, grabados y no grabados, que provengan de utilidades de empresas de sectores que se pretenden reactivar. Wilmar. Claro que sí, Roger. Todas estas medidas que propongo son herramientas de política fiscal que válidamente se pueden aplicar, bien sea en beneficio, insisto, de la entidad financiera o bien sea para la entidad receptora de los beneficios, o bien puede ser en una y otra. Y por último, que no se olvide el beneficio directamente a los socios a través de la mengua en la tarifa de los dividendos que estos van a percibir con ocasión de la inversión de recursos en estos planes de reactivación.
Roger, son 10 alternativas, pueden ser más. Yo tengo colegas muy sabios, personas en este país muy expertas en el tema tributario, que bien podrían brindar sus ideas y son muchas más que podrían estar en el camino. Pero en mi posición de ciudadano, como lo digo en el boletín, más allá de criticar al gobierno y decir esto está mal, es una idea propositiva, porque lo que necesita este país son propuestas, que no nos dediquemos simplemente a alegar y a quejarnos, sino a proponer. Esto es lo que necesitamos para salir adelante. Y como le digo, pueden haber otras alternativas por estudiar. Eso sí que es bien importante, es propuesta concreta, más que estar alegando, llorando y sobre todo señalando, insultando, propuestas. Pero entonces, para redondear, Wilmar, ¿esto es un ejercicio académico, personal, profesional, o esto puede tener alcance? O sea, que realmente el gobierno, el Congreso, lo escuchen. Pues hombre, Roger, como todo en la vida, uno necesita es en este punto que alguien se apersone de esto, porque si bien es un ejercicio académico, esto se puede convertir en una realidad si hay voluntad política. Como yo lo he dicho siempre a mis alumnos y en mi ejercicio profesional de más de 25 años, el tema impositivo se mueve en tres esferas: la esfera política, la esfera económica y la esfera propiamente técnica. Entonces, la esfera política se mueve en el Congreso, básicamente. Entonces, aquí lo que hay que llevar es tener voluntad política y que el gobierno, pues, si bien tiene iniciativa legislativa, el Congreso también puede, a partir de los proyectos de ley que presenta el gobierno, proponer entonces alternativas. O sea, que no necesariamente tiene que ser que sea la propuesta incluida en la que lleve el gobierno, sino que una bancada del Congreso con representación pueda poner a discusión Yes. estos otros aspectos. Pero esto es perfectamente válido, Roger, es perfectamente cumplible y es más, ya se ha hecho en el pasado. Es que no es algo venido de los cabellos, no. Antes hemos Perfecto. tenido este tipo de situaciones y se ha legislado en esta medida. Lo que pasa es que hay que saberlo hacer y sobre todo de acuerdo a la necesidad que está planteando el país. Pero esto se Muy puede hacer bien. y se ha hecho, Roger. Y queda entonces en manos de quién, de los interesados. En este caso, los congresistas. Y vamos a ver entonces, a ver si en la bancada antioqueña de cualquiera de los partidos, incluyendo los de oposición, aunque uno diría por lo de la polarización, que no les interesaría porque lo que quieren finalmente es negar la posibilidad, o si son responsables, que es lo que ellos buscan un buen político, decir, bueno, presidente, entonces lo que usted propone no nos gusta, pero tenemos esta propuesta que traemos como insumo de este señor que es experto, Wilmar Campo, quien es contador público, pero además un abogado experto, magíster en política tributaria. Y entonces, vean a ver, ¿será que por aquí puede ser? Wilmar Campo, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte le deseamos. Roger, muchas gracias de nuevo por tu invitación. Un saludo muy especial a todos los pendientes de esta entrevista y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias y me encanta, cierro con esto nuevamente, antes de gritar, de vociferar y de insultar como pasa en este país lamentablemente con la política y de señalar hacia allá, recordar que es que, ojo, que el gobierno es transitorio, es alternativo también y muchas de las cosas que se proponen hoy ya fueron propuestas en un gobierno precisamente que es el que hoy critica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Menos crítica, menos violencia verbal y hasta física y más propuestas como esto que les hemos presentado hoy con las propuestas alternativas de Wilmar Campo. Muchas gracias. Chao.